Bienvenidos, mi nombre es Angie, de Yo Soy Tú Mismo. Os recibimos de todo corazón con mucha alegría. Bienvenidos a una edición más de Otra Aula Abierta, que para nosotros es un placer poder abordar un tema tan importante y tan interesante como es el discernir correctamente a qué obedece el querer automejorarnos en un camino espiritual. No caer en este obstáculo que pudiera ser para nosotros, para nuestro camino. Y bueno, os recuerdo que pedimos que estén los micrófonos cerrados para que no interfiera en la grabación. Toda esta grabación pues se subirá en su momento al canal de YouTube por si alguien tuviera algún inconveniente con su imagen o con la reproducción de esto, pues para que esté advertido. Os dejo y espero que sea muy útil para cada uno de vosotros. Recordar que habrá un tiempo para preguntas y respuestas y que lo disfruten. Gracias. Bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos seáis todos de todo corazón. Una bendición y una alegría para esta escuela recibiros, tanto a los que ya estáis como a aquellos que llegáis por primera vez a contactar con nosotros. Gracias, Angie, por tu introducción. Y efectivamente, este tema del automejoramiento es un tema importante. Pero me gustaría empezar invitándoos a que imaginéis que estuvierais escalando una montaña, esforzándoos al máximo por llegar a la cima de esa montaña. Y notando cómo cada paso que dais en esa dirección, en la dirección de la cúspide de la cima, fuera una mejora, un avance hacia la perfección. Pero de repente, imagínate que alguien va y te dice, ¿sabías que la cima no existe? Que el verdadero objetivo no es llegar a ningún lado, sino que en realidad es darte perfectamente cuenta de que ya estabas en casa desde el primero de los principios. Y es que vivimos en una época donde se nos está constantemente impulsando a ser mejores. Hay una frase que está tan manida ya: tienes que ser la mejor versión de ti mismo, voy a alcanzar la mejor versión de mí mismo. Y esto te pone todo el tiempo detrás de una zanahoria persiguiendo un supuesto estado en el cual vas a ser pleno, mejores personas, más espirituales, más exitosos, más conscientes, más iluminados. Y claro, así uno se termina obsesionando en corregirse. Y eso te hace creer, obviamente, que sólo así vas a llegar a una verdadera paz interior. Pero ¿y si este mismo impulso de mejora fuera en realidad el mayor obstáculo para la plenitud que ya es en ti? Bueno, hoy quiero invitaros a un viaje diferente. No un viaje hacia la perfección, sino hacia una plena integración. Me gustaría que fuera un recorrido donde no tratemos de eliminar nada, sino de reconocer y abrazar todas las sombras que hemos relegado y condenado a una mayor oscuridad en nosotros. Os invito a que sea un proceso que nos haga sentir de puro corazón que no necesitamos de una espiritualidad que nos desconecte de la vida, sino de una que nos haga realmente más humanos, más integrados, para que así podamos llegar a una trascendencia total de nuestra verdadera humanidad, pero en este orden. No como muchas veces ocurre cuando se pretende acceder a una pretrascendencia prematura para la cual realmente todavía, como veremos hoy, tenemos muchos ruidos internos. Y
Tras más de 35 años de vivir estas enseñanzas y este camino, y os puedo confesar que también he recorrido este camino de automejoramiento incansable, solo para terminar descubriendo que la búsqueda de un yo perfecto se puede convertir en la trampa más sutil de todas. El automejoramiento, si lo entendemos como un impulso de estar constantemente tratando de arreglar o de perfeccionar nuestra identidad personal, termina por convertirse en sí mismo en un obstáculo para la verdadera autoindagación. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que querer ser mejor nos aleje de la verdad? Pues os invito a que abráis vuestra mente y vuestro corazón, porque precisamente lo que vamos a ver hoy puede remover muchas cosas en ti. Quizás ciertas resistencias, quizás genere cierto alivio también, pero sobre todo os aseguro que la relevancia que esto puede entrañar en tu camino espiritual puede ser realmente definitiva. Permitidme comenzar con una imagen. No sé si conocéis al ciervo almizclero. Un ciervo almizclero, imaginaros, corriendo por una ladera de una montaña, en un bosque. Imaginaros lo que está buscando el origen de ese aroma exquisito que sin darse cuenta realmente es una fragancia que proviene de su propio cuerpo. Y es que así son muchos de los que llegan a un camino espiritual. Ansían la realización, ansían la paz suprema y creen que corriendo detrás de la próxima mejora personal la van a alcanzar, sin ver que esa paz ya está, todo el tiempo ha estado en lo más profundo de ti, que el camino no es hacia afuera, sino es un camino de recogimiento y de sumergimiento en las honduras más profundas de tu ser. Es algo que está totalmente oculto bajo toda la vorágine de nuestro propio esfuerzo de persecución y de ansiedad de un algo que ahora no es o no está completo. Así que en esta charla vamos a explorar por qué a veces hacer, entre comillas, hacer más, es precisamente lo que nos impide ser. Y que veamos cómo podemos cambiar de rumbo hacia algo que sea mucho más sincero y honesto, que no constituya o que no represente ese estar constantemente persiguiendo un supuesto algo que nos dará lo que no somos. Porque si creemos ser algo que no somos, estaremos persiguiendo sombras. Desde las enseñanzas del Advaita Vedanta, aunque en esta escuela integramos lo que es el corazón de la no dualidad, ya sea que provenga del Zen, del taoísmo, del Dogen, de la mística cristiana, pero sí es verdad que concretamente las enseñanzas de Ramana Maharshi, de Robert Adams, han constituido en nosotros el eje principal, porque son tan directas, tan certeras, que en base a estas enseñanzas del Advaita Vedanta y de grandes seres iluminados como Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj, todo nos apunta a una conclusión bien potente. Y es que lo que somos en esencia no necesita ser mejorado por nada, sino reconocido. Imagínate que te paras delante de un espejo, te pones frente a él y te ves reflejado en el espejo. Durante años quizá creíste que ese reflejo, esa cara, eras tú. Pero un día viene alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? No eres el reflejo. Tú eres el que observa ese reflejo. Pues bien, en el Advaita Vedanta,
Este es el error fundamental que se nos advierte. Identificarnos con la imagen en el espejo, identificarnos con la imagen del ego en la mente y no con la conciencia que observa la imagen que aparece reflejada. Y claro, desde esta perspectiva, todo el sufrimiento que tenemos, que experimentamos, proviene de esta confusión de identidad. Yo soy la conciencia, pero has asumido erróneamente que eres este conjunto de pensamientos, este conjunto de emociones y toda esa historia de vida a la que llamas mi vida, la vida de mi cuerpo, persona, cuerpo, mente, personalidad. Así es cuando uno cae, sin a veces percatarse, en la trampa de creer que este personaje necesita perfeccionarse y que si no lo hace, no va a poder llegar a la paz. Pero, en verdad, la paz es previa a todo eso. Y aquí aparece una primera gran verdad. Lo que realmente somos no tiene nada que mejorar. La conciencia pura no es imperfecta, ni tampoco necesita ajustes de ninguna clase. Y claro, entonces imagino que te preguntarás, pero si no hay nada que mejorar en mi verdadera naturaleza, ¿para qué hay que hacer un trabajo interior? ¿Para qué ocuparnos del ego si en última instancia es solo una ilusión? Aquí es donde tenemos que hacer una distinción realmente crucial. Y escúchame con atención porque probablemente esto sea lo más importante que te vaya a decir hoy. Aunque el ego no sea nuestro verdadero ser, es el vehículo a través del cual estás experimentando todavía esta vida. Y si este vehículo está averiado, si este vehículo está lleno de ruido, o contaminado por la confusión, por el miedo, por el deseo, por las aversiones, por los apegos, créeme, esto te va a impedir reconocer plenamente lo que eres en realidad con total claridad. Míralo así. Os pongo un ejemplo. Si estás junto a un lago y ves el agua de ese lago y ves que ese agua está agitada, turbulenta, turbia, ¿podrías ver el fondo? No es que el fondo haya desaparecido, nunca lo ha hecho. Pero si el agua está distorsionando la visión, no vas a poder ver tu verdadero reflejo. Bien, pues el ego es esa turbulencia. Llámalo turbulencia, llámalo resistencia. Y claro, aquí está la clave, no necesitas eliminarlo. Cuanto más intentes meter la mano en el agua para quitar la turbulencia, más vas a agitar el agua. Cuanto más trates de hacer intervenciones para ver cómo más se va a volver turbia el agua. Sino que la clave está en aquietarla. Y el aquietamiento de la mente se produce a través de diferentes herramientas. La observación, la comprensión profunda de todos los mecanismos que generan la agitación, la clara visión de que tú no eres la agitación. Con lo cual, cuando este ego se alinea con el proceso de trascendencia, primero se convierte en un puente en lugar de una barrera. Por eso, aunque el ser no necesite mejoras, sí es útil trabajar con el ego para que su energía se ponga al servicio y no en contra de la plena autorrealización. Y por otro lado, en lugar de convertirse en una distracción y en una interferencia constante, terminan facilitando que uno vea que ego no es más que pura conciencia. Porque ego solo parece ser algo ahí como una interferencia, como un obstáculo, porque no nos hemos mirado a nosotros mismos, al que observa, a eso que ve, que no es la persona no ve nada, los ojos no ven nada, los oídos no oyen nada, sino esa conciencia silenciosa e invisible, que no tiene voz,
y qué es lo que conoce y lo que comprende. Esto que os cuento me llegó muy claramente un día, como una gran revelación. Iba de viaje en coche hacia una localidad que está al sur completamente, junto al Peñón de Gibraltar, acercándome hacia el sur de España, cerca del cruce hacia África. Iba en coche, viajaba por una carretera, era un día bastante caluroso en verano, y me habían hablado de una emisora de música sacra muy hermosa, y empecé a buscar sintonizar exactamente eh, cuál era la emisora que quería sintonizar, y de repente se empezaron a agolpar un comentarista deportivo, música de salsa, reggaetón, toda una mezcla de se iban viniendo, iban entrando y saliendo diferentes formas de emisoras. Y claro, así es nuestra mente. No puedes llegar a sintonizar sin interferencias con tu ser esencial mientras no realices el adecuado trabajo de sintonización, que no es un trabajo de automejoramiento, ni de perfeccionamiento, sino de desactivación de todas esas inclinaciones egoicas de las cuales aún no has soltado toda la dependencia, todo el deseo de mantenerlas vigentes en ti, en tu corazón y en tu mente. Así que gracias claramente a esto, de forma natural, no forzada, la mente se va purificando, para que así no se vea interrumpida la adecuada sintonización con la emisora celestial de tu verdadera naturaleza. Por lo tanto, cuando hablamos del trabajo interior, no es un trabajo de mejoramiento del ego, sino que consiste en deshacer su dominio. Y cuando llevas a cabo este trabajo con corazón, tal y como lo hacemos en esta escuela, todos los que estáis en los grupos de trabajo, de estudio, de prácticas, lo sabéis, algo muy profundo empieza a suceder. Sobre todo cuando tienes la suficiente paciencia, cuando no ves un camino espiritual como un curso al que te apuntas, sino como un proceso de vida. Y lo que terminas viendo, y lo he visto en mí, y lo he visto en quienes han recorrido y en quienes están recorriendo este camino, es que quienes habéis pasado por esta escuela y estáis en ella, atravesáis un proceso de deshacimiento del ego en lugar de esa lucha por el perfeccionamiento. Cuando alguien llega a este camino, a menudo lo hace con una enorme carga de una mente que está llena de exigencias. Tengo que aprender a meditar mejor, necesito ser más ecuánime, quiero eliminar mi miedo, quiero quitarme de encima estas ansiedades, quiero dejar de ser tan iracundo. O esto que os decía, quiero ser la mejor versión de mí mismo. Es increíble. Y al mismo tiempo es comprensible, porque toda nuestra vida se ha basado en que nos han enseñado que el crecimiento personal consiste en mejorarse, que para estar en paz tienes que estar haciendo esfuerzos denodados y constantes, que si sufres es porque hay algo en ti que está mal y que tienes que corregirlo como sea. Pero hay algo que sucede en esta escuela y es que algo que ocurre cuando una persona comienza a ver que el problema nunca fue no ser suficientemente bueno, sino la creencia de que hay un alguien que debe ser mejor. Ese es el problema. Cuando no detectas, cuando no pillas con las manos en la masa a ese yo que habla en primera persona, siempre haciéndose pasar por ti, por lo que tú eres en realidad. Y claro, cuando esta idea del yo empieza poco a poco a disolverse, lo que antes te parecía absolutamente inalcanzable empieza a surgir de una manera natural. De verdad, lo he visto cientos de veces esto, en los estudiantes, en mí mismo, en quienes
caminan o han caminado por este sendero. A medida que dejamos de luchar contra nuestra experiencia, a medida que dejas de soltar la idea de arreglarte, el trabajo interior empieza a dar frutos de manera natural. Porque, volviendo al ejemplo que os ponía del lago, el agua se empieza a amansar naturalmente. La mente se empieza a aquietar sin esfuerzo. Antes, muchas personas intentaban concentrarse en la meditación con grandes dificultades, pero en cuanto tú dejas de luchar con la mente y permites que el ego deje de dominar el escenario, la concentración natural llega sola. Los espacios de silencio se dan espontáneamente. O sea que en lugar de forzar el silencio o de buscarlo como un objetivo, empiezas a descubrir que ese silencio ya había estado presente ahí todo el tiempo. Todo el tiempo había estado ahí. Como cuando miras al cielo en un día nublado y lluvioso y dices, qué mal día hace. Si supieras que detrás de todas esas nubes está el sol brillando. Pero es que esas nubes las pones tú. Cuando tratas de mejorarte, cuando tratas de ver que estás mal, que eres fallido. Y cuando no te das cuenta del ruido que has creado, que has fabricado, que has alimentado y que requiere de un trabajo que no es de perfeccionamiento ni de automejoramiento, sino de autoaclaramiento. Un camino de desmantelamiento, que no busca hacer ese yo, convertirlo en un yo superior, ¿eh? Sino que se caiga todo lo que tú mismo has puesto ahí en pos de ese automejoramiento. Con lo cual, poco a poco o mucho a mucho, la autoindagación, que es la práctica suprema de conocerte por lo que eres en realidad, por debajo de la idea que tienes acerca de quién eres, asociada a tu cuerpo, asociada a tu historia personal y demás, se va volviendo esta autoindagación más natural y más menos forzada. Y lo que inicialmente era una práctica a la cual le imprimías mucho esfuerzo, de repente se va convirtiendo en una mirada interna que aflora sin presión ninguna. Y la pregunta, ¿quién soy yo?, deja de ser una técnica y se va volviendo un movimiento espontáneo a que puedas aprender a reposar como conciencia. Aprender a reposar como conciencia es retirar tu atención de cualquier elemento que aparezca en la mente, emociones, pensamientos, sensaciones, y ensimismarte en la pureza de solo ser o simplemente ser sin ningún tipo de añadido. Y claro, cuanto más aprendes a ensimismarte en lo más sencillo y lo más natural, que reconoces muy claramente cuando te despiertas, justo recién despierto por la mañana, hay una sensación de existo, soy. Ahí, cuanto más tú te aquietas en eso, la claridad mental se empieza a incrementar sin la necesidad de ningún esfuerzo. Me recuerda mucho a ese botón que habéis visto en los coches, ¿verdad? Cuando está el día muy lluvioso y frío, ese botón que desempaña el cristal. ¿No es maravilloso? Cuando le das a ese botón y empieza a salir todo el aire y de repente ves claro, ¿no? Bien, toda la bruma que está opacando el cristal del coche, que te impide ver bien, se difumina, se esclarece. La luz empieza a penetrar hacia adentro y hacia afuera, precisamente gracias a este trabajo interno de la autoinvestigación. Mirad, he visto a personas llegar a esta escuela con la mente tan fragmentada, llenas de pensamientos incesantes, agolpando en sus mentes sin dejarlas vivir ni siquiera tranquilas por un momento. Y luego, tras trabajar en soltar el peso de este ego,
no solo a través de la autoindagación, que es lo más fundamental, sino también de la rendición, de la entrega, de la observación como testigo y de otras muchas prácticas que trabajamos en la escuela, cómo comienzan a experimentar una claridad que antes jamás habían sentido. Las relaciones cambian sin la necesidad de seguir tratando de seducir o de convencer a tu pareja, a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, a quien sea. Y cuando el ego deja de estar, o de ser, mejor dicho, el centro de tu vida, los conflictos interpersonales disminuyen también de una manera significativa. La necesidad de defenderte, la necesidad de ganar en una conversación, la necesidad de validarte, de obtener del otro reconocimiento, todo eso se va disolviendo. Y lo que queda es una relación más auténtica y más libre. Ahí es cuando verdaderamente empieza a surgir algo que vemos en, en muchos de los que van trabajando en sí mismos con seriedad y con paciencia. Vemos una comunicación cada vez más real en sus relaciones, vemos una mayor ecuanimidad y no es una paz que se pueda fingir o que se pueda construir. Nosotros nos damos cuenta. ¿Eh? Alguien puede decirte, uy, ya no tengo pensamientos disturbadores. Ay, ay. Bueno, al cabo de los días se puede empezar a producir fenómenos contrarios, pero cuando algo empieza a estabilizarse y a hacerse sostenible, nos damos cuenta. Y vemos cómo en esa persona se ha empezado a detener todo ese proceso de automejoramiento y sí se ha incrementado un mayor interés por desactivar toda la forma en la que la oscuridad, el miedo, el apego, el deseo funcionan en nosotros, en lugar de estar buscando estados espirituales especiales o alcanzar iluminaciones o cosas de este tipo. Mirad, me viene una metáfora que quizá pueda seros útil. El ego es como un sirviente ruidoso. Si el ego es un sirviente descontrolado, que está constantemente interrumpiendo con, con exigencias, con ansiedades, con miedos, es difícil que podamos escuchar la voz del silencio interior. Es bastante difícil, porque está haciendo ruido todo el rato. Y la solución no es destruir al sirviente, sino educarlo para que sirva en lugar de mandar. No es hacerlo mejor, en términos de reforzar su identidad, no. Quitarle el papel protagónico que le has dado. Y quizás me digas, sí, Ernesto, ya lo sé, pero ¿sabes qué? Que es que mi mente es muy compulsiva y no hay narices de que se pare. Y a esto te diría, bien, te entiendo, he pasado por ahí. La meditación, eh, la autoindagación te irán ayudando, pero no son para mejorarte, sino para dejar de alimentar ese ruido. Y si, por ejemplo, a veces te ves atrapado, o quizás lo estés ahora, en algún drama de tu historia personal de vida, crudo, varios de los que estáis aquí, me consta que estáis pasando por situaciones muy delicadas en este momento, conforme va pasando el tiempo y tu práctica se va profundizando y se va esclareciendo la transparencia del lago, te vas dando cuenta de que la autoindagación no es para que te conviertas en un yo más virtuoso, sino para que puedas descubrir quién es el que observa todo eso. Pero si tus emociones te dominan, si te arrastran, el trabajo con el ego no es para sanarlas en un sentido convencional, quiero decir, sino para reconocer cómo operan y así dejar de alimentar todo esto y por lo tanto dejar de identificarte con eso. Y aquí os digo algo importante, algo que es clave.
es fundamental que uno adopte la actitud correcta. La actitud correcta es: no trabajo sobre mi ego porque quiero mejorarlo, sino porque quiero que deje de interferir con la claridad de mi verdadera naturaleza. Hay una enseñanza profunda en el Advaita Vedanta que viene a decir, no lo citaré textualmente porque no lo diría de memoria, viene a decir: al nivel absoluto no hay nada que hacer. Al nivel relativo, todo debe hacerse correctamente. Cuando digo todo debe hacerse correctamente, no es que no se puedan cometer errores necesarios que te van a llevar a un mayor aprendizaje, sino que si tú das por sentado que si desde la perspectiva última ya eres el ser, sin defecto ni carencia, no has de hacer nada en tu experiencia cotidiana mientras tu mente está completamente plagada de miedos, de apegos, de tendencias, e incluso concluyes que hacer algo sobre eso implica reforzar el ego, cuando el propósito no es reforzar ni potenciar el ego, sino desactivar el dominio que tienes sobre ti, el dominio que tú como ego tienes sobre tu propia naturaleza al opacarla, al ocultártela, automáticamente ves que este proceso implica observar el ego sin condenarlo, observar el ego sin idealizarlo, no alimentar todos los juegos innecesarios de victimismo, de apego, de autosabotaje, usarlo como un instrumento de servicio, en lugar de como un amo que dirige tu vida. Por lo tanto, el ser no necesita mejoras, pero la mente necesita claridad para reconocer esto. No trabajamos sobre el ego para hacerlo más fuerte en el sentido de como si fuera nuestra verdadera identidad, sino que la fortaleza a la que nos referimos es la de la madurez. La fortaleza de la madurez es un ego que se va haciendo consciente de que en realidad es solo pura consciencia, porque se va desenganchando de todos los pensamientos, miedos, deseos, aversiones que le han hecho querer creer ser Dios. Es una herramienta para que tu ruido no te impida ver lo que siempre has sido y para que en última instancia puedas dejar la herramienta plácidamente en la caja de herramientas y no utilizarla nunca más. Es decir, ya no vas a buscar en un momento dado perfeccionarte más, sino dejar de interponerte en tu propia paz. Esta es la comprensión que hace la gran diferencia. Me decía mi maestro que la primera enseñanza es: no eres Dios. Y eso se lo digo a él, a ego. Porque ego se hace pasar por Dios. Porque ego te hace creer que tú te has creado a ti mismo, que tú eres el que pone los pensamientos en tu mente, el que decides, el que haces, el que alcanzas, el que logras. Y un camino de autoindagación verdadera no te va a llevar nunca a un tratar de arreglarte, sino a un despertarte de lo que ya está completo en ti. Mirad, en el Advaita Vedanta el camino no es de acumulación, sino de despojamiento. Le llamamos vairagya al desapasionamiento, porque nos hemos apasionado con esta persona, con este cuerpo, y lo estamos desde que nos levantamos por la mañana embelleciéndolo, cuidándolo, pintándolo, arreglándolo, lavándole la cara, poniéndole ropas bonitas. Todo el tiempo es una adoración permanente al Dios, yo soy este cuerpo. Eso es lo que ego quiere. Luego no se trata de hacer más, sino de ser menos en el sentido del ego, no de mejorar,
sino de dejar ir lo que nos mantiene en la ilusión de la separación. Con lo cual, la pregunta que deberíamos de hacernos no es cómo me mejoro, cómo me arreglo, sino qué en mí sigue todavía aferrándose a la idea de que me falta algo. Y cuando finalmente dejes de intentar mejorar y te rindas completamente a la verdad, entonces te darás cuenta de que el ego deja de ser un problema, porque va a emerger una claridad por sí sola. Y llega un punto en el que la paz ya no es un objetivo para ti, se convierte en lo que siempre ha sido, tu estado natural de ser. Cuando alguien dice quiero la paz, no se da cuenta de que ego no puede querer la paz. Es verdad, puede haber un anhelo profundo que te haga decir eso, pero ego se apropia de cualquier anhelo profundo para hacer lo suyo y distraerte del camino. Es como esa persona que está un poco loca y que te encuentras por la carretera cuando vas hacia un destino y le preguntas por el pueblo al que te estás dirigiendo y de repente dice, para divertirse. No, por ahí, por la izquierda, y te manda hacia la montaña a perderte y a dar vueltas. Ego nunca te va a querer señalar cuál es el camino de regreso. Es más, cuando empiezas a girarte hacia adentro y empiezas a ir hacia ese vacío que consideras que te va a tragar, pero que en realidad te va a mostrar el otro lado, te empieza a generar todo tipo de turbaciones para que no vayas en esa dirección. Me recuerdo una vez que hice un viaje a la isla de La Palma, es una isla que está en las Islas Canarias. Era un día muy lluvioso, tremendamente nublado, y llegó un punto por la carretera, yo iba hacia el sur de la isla, desde el norte de la isla hacia el sur, y llegas a un túnel. Llegas a un túnel que es muy largo, y es un túnel que se ve como si fuera una caverna, ¿no? Dices tú, uff, ¿qué habrá en ese túnel, no? Ego puede empezar ahí a generar todo tipo de ideas. Bien, cuando terminas de atravesar ese túnel, es algo increíble. Dicen que pasa mucho en esta isla. De repente está el tiempo contrario del norte. Llegas con muchas nubes, con mucha lluvia, con muy oscuro todo, y cuando terminas de atravesar el túnel, hay un sol maravilloso. Por eso, em, el otro día mencionaba, precisamente en una de las clases, acerca de la importancia del proceso de integración profunda de todas nuestras sombras. Es algo que no se explica realmente, o no, por lo menos nunca he conocido un lugar donde se explique y donde se enseñe a aplicarlo mucho menos. Y es que gracias a este proceso de la integración profunda, podemos llegar a abrazar todos los aspectos de nuestra experiencia sin disociarnos mentalmente ni alimentar el rechazo a nuestras propias sombras. Este proceso es crucial. De hecho, forma parte del elenco principal de los propósitos más importantes de esta escuela para con vosotros, para los que habéis dado ese paso, ¿no?, decisivo hacia un verdadero despertar. Es decir, no se trata de sumar partes separadas de ti mismo, sino llegar a lograr integrar, sin más luchas, dentro de ti, todas las voces que están todavía enfrentadas, todas esas partes de ti que se juzgan mutuamente, que se rechazan. O sea, es poner fin, la verdadera integración, se lo comentaba el otro día en una clase a alguien, es por fin liberarnos de la ilusión de la separación entre lo que creemos ser y lo que rechazamos de nosotros. Y cuando se observa la mente, la integración simplemente significa la aceptación de todo lo que hay en ti, la liberación de todos los juicios acerca de ti, de lo que te gusta, de lo que no te gusta. De hecho, la disminución de esa intensidad con la que clasificas lo que merece la pena en ti, lo que no merece la pena, lo que es admisible, de lo que es inadmisible, lo que está bien, de lo que está mal, es la disolución de los opuestos. Y fijaros en algo curioso, todo este sueño de vida, todo lo que llamamos la vida de un yo, de un ego, empieza
con toda una serie de fragmentaciones o de generación de opuestos. Cuando somos chiquititos, muy pequeños, esto está bien, esto está mal, esto se debe hacer, esto no lo debes hacer, esto es frío, esto es calor, esto me da placer, esto me produce sufrimiento. Todo empieza generando toda la fragmentación mental. Luego, es bastante lógico pensar que el camino de unificación haya de pasar por la integración. Y esa integración es parte del proceso de desmantelamiento del dominio de este ego. Y es el final de la fuerza y del control que las barreras internas que generan conflicto entre las diferentes partes de ti termine para siempre. Así que lo que hemos vivido como contradictorio dejará de ser una lucha entre opuestos. Bien, no me quiero extender mucho más para que podamos ir con las preguntas que tengáis. Cualquier pregunta que queráis hacer, este es un espacio para ello. Eh, Veo que la sala se llenó hasta los 100 y nos han llegado, visto entrar anuncios de correos, personas que no han podido entrar, lo sentimos enormemente. Eh, por eso avisamos de que la sala tiene una limitación de 100 personas, pero en cualquier caso la subiremos al canal de YouTube para que la podáis volver a escuchar con tranquilidad, y cualquier pregunta que tengáis nos la podéis hacer llegar y con mucho gusto la responderemos en el próximo encuentro. Bien, decía para ir terminando, la, nuestra percepción se ha escindido completamente, se ha fracturado por completo. Y en este camino no buscamos ensamblar piezas dispersas, sino que lo que queremos es reconocer la unidad que ya es en nosotros. Con lo cual, fijaros si no es importante la madurez y la estabilidad que provienen de un orden nuevo, que provienen del dejar de excluir lo que siempre estuvo presente en ti. Y si estás en este aula abierta y algo de esto ha resonado en ti, quiero que sepas algo. Este no es un camino para quienes buscan métodos rápidos de automejora. Tampoco para quienes nieguen la dimensión relativa, aludiendo a que ya pueden sintonizarse perfectamente con el ser sin ningún tipo de ruido mental. Este no es un espacio para eso, sino para los que quieren realmente atravesar una transformación real. Porque aquí no vamos a reforzar al ego a través de la espiritualidad, cosa que es muy fácil de hacer. Pero si en algún punto sientes que la lucha por mejorar nunca te ha llevado realmente a la paz, si alguna vez has sentido que hay algo en ti que ya está bien, que ya está en paz, que ya está completo, aunque no logres acceder plenamente a ello, si te resuena la idea de que la verdadera claridad no se va a alcanzar nunca por acumulación, sino por deshacimiento, entonces quizás este camino sea para ti. Por lo tanto, como diría nuestro amado Robert, no quiero que creas nada de lo que te he dicho hoy. No quiero que me tomes la palabra. Cuando digo que este camino transforma vidas, no quiero que aceptes eso, solo porque pueda sonar bien. Solo te hago una invitación. Observa tu propia experiencia. Mira profundamente dentro de ti y siente si hay algo que reconoce esta verdad. Y si algo en tu interior, en tu corazón, la reconoce, sigue esa sensación hacia donde te lleve. Porque este no es un camino de fe ciega, es un camino de experiencia absolutamente directa, absolutamente directa. Y si decides dar un paso en él,
que no sea nunca porque alguien te lo diga, sino porque tú mismo lo hayas sentido dentro de ti. Entonces sí, entonces quizás descubras que todo lo que siempre has buscado ya estaba ahí. Ya estaba ahí esperando a que dejaras de intentar encontrarlo. Muy bien, pues por mi parte, hasta aquí la exposición y podemos pasar, si queréis, con las preguntas que tengáis. No sé si, a ver, vale, veo que hay varias manos. Vamos a comenzar con Eli Alassane. Adelante. Sí, Eli, por favor, cuando quieras. Perdón, no había abierto el micrófono. Sí. Buenas tardes, gracias. Fíjate que yo tenía pensado en preguntarte, consultarte, qué podrías aportarme respecto al ego, eh, cómo funciona, cómo prevalece, cómo reencarna, pero bueno, ya ahorita toda la introducción me ha sido de gran utilidad. Te lo agradezco mucho. Este, y también quiero preguntar respecto a lo que es la alimentación. Tengo ahorita unos dilemas con la alimentación. Me he dado cuenta de que la asocio mucho con la felicidad. Y bueno, ahorita traigo dentro de mi proceso en procurar estar en una alimentación adecuada, donde no abuse yo de alimentarme del sufrimiento y la sangre de los animales. Em, Hay un alimento que es muy potente, muy nutritivo, eh, y que, bueno, lo he tomado durante años, nada más que apenas hace unos días he estado notando esto de que me he estado justificando en decir, me estoy alimentando bien, estoy siendo alguien, pues, que procura estar sana físicamente, y me he querido yo engañar en creer que no estoy haciendo ningún mal. El alimento es la grenetina. La grenetina es un alimento que según nos comentan, se hace a base de los huesos y cartílagos de los animales. Se pulveriza y es la base fundamental para realizar postres, sobre todo las gelatinas. Bueno, yo lo he venido consumiendo durante años por los beneficios que ofrecen en lo que es el organismo. Y en estos días me he sentido como un personaje tétrico que nos hablan en algunos relatos, de una mujer que sufrió una enfermedad y para poder permanecer sana, joven y bella, buscaba jovencitas y las mataba y se bebía la sangre de ellas. Así me siento ahorita con respecto a ese alimento y el no querer aceptar que de dónde proviene, ¿no? Porque el alimento cuando lo veo, la grenetina, está limpio, o sea, se ve muy puro, es cristalino. Entonces, me he dado cuenta de que inconscientemente no lo quería relacionar con la sangre y el sufrimiento de los animales. Eh, pero ahorita me siento como ese personaje, o sea, siento que sí, estoy obteniendo, me estoy alimentando, pero de los animalitos, de su belleza, de su salud. Y bueno, sé que lo debo de dejar, pero bueno, eh, siento que me va a costar algo de trabajo, pero entiendo que lo debo dejar. En cuestión de qué tanto me activa la función mental, en lo gótico, mm, sí veo que se activa, pero no es una activación
tan profunda, o sea, tan fuerte como me pasa directamente con la carne. Ujú. O sea, es tan sutil que pues no lo había percibido. O sea, bueno, mejor dicho, no me había dado ni cuenta. Este, y bueno, estuve unos días dejándolo de tomar. No es la primera vez en la vida desde que se comenzó a tomar que lo dejo por unos meses. Y, pero bueno, no estaba enfocada en lo que es la enseñanza. Ujú. Así que pues ni las luces de que pudiera notar Sí. algo. Bueno, Entonces ahorita en lo- este proceso, pues sí, ya sí, se aclararon. lo importante aquí es ver, entendí lo que quieres transmitirnos. La espiritualidad nunca debería de convertirse en una especie de dogma, ¿no? O en una No, forma de autoexigencia para uno mismo rígida. Porque podríamos preguntarnos, el vegetarianismo, ¿no? O el veganismo, ¿no? ¿Están basados realmente en una elección consciente y realmente sentida? ¿O proviene más de algún tipo de imposición mental como un debería ser para cumplir con un ideal? Deberíamos de reconocer cuál es nuestro sentir más genuino y profundo. A veces incluso hay personas que llegan a este camino y dejan de comer carne porque lo decía tal o cual sabio o porque lo dice tal, y siempre les preguntamos, ¿pero tú sientes realmente lo que implica esto de alimentarte de seres vivos, de animales que tienen que morir para que tú vivas? ¿O es algo que haces porque te lo dice la enseñanza o por una cuestión de estar a una altura? Entonces, es muy importante que encontremos siempre un equilibrio entre lo que hemos aprendido, lo que nos dice la enseñanza y la dimensión de la práctica real. Si tú descubres que tu dilema con la grenetina, ¿no? Es la grenetina, ¿verdad? Eh, si tú descubres que eso te genera alguna clase de angustia, puedes utilizar otras soluciones como el agar-agar. No sé si lo conoces. ¿Mm? El agar-agar es una alternativa vegetal, pero en cualquier caso, lo importante es que reflexiones. ¿Hasta qué punto es posible evitar completamente el impacto en otros seres vivos? Desde la ropa que usas hasta cualquier producto que consumas, casi todo tiene un cierto impacto. Entonces, lo más importante es conscientemente no alimentarte de algo que active y alimente en ti ninguna clase de ansiedad o de angustia interna. sí, traigo angustia. Bien, pues ya sabes que eso que estás comiendo, por el valor que tú le das, por el significado que tú le des o por lo que tú sientas, si es a un nivel más genuino, no está contribuyendo a favor de la obra del espíritu en ti, del ser en ti. Con lo cual sería importante, primero de todo, tener en cuenta de que si mi deseo de evitar productos animales está basado en una conexión o con la eliminación del sufrimiento animal, y eso es algo que sientes profundamente, adelante. Pero si ves que es simplemente una cuestión de seguir una especie de ideal de la enseñanza y no se activa en ti, como de hecho sí ocurre, en ti se activa una ansiedad. Es bueno que reconozcas que cualquier cosa que contribuya a esa ansiedad conviene dejarla, pero también ver con claridad esto que te digo. ¿Qué es lo que está Sí, contribuyendo a mi ansiedad? ¿El que siento que estoy vulnerando un ideal o el que hay un reconocimiento íntimo y profundo de un sentir más allá de lo que diga la enseñanza? no, me refiero con respecto a la enseñanza a que gracias a ella estoy más en observación de dónde provienen mis gustos y mis aversiones. Ajá. Y también en aquello que no puedo ubicar directamente hacia qué polo emotivo está. Me refiero a que ahí es donde está esa área de angustia Sí. en algunos aspectos. Pero la enseñanza me refiero más que nada a la cuestión de que antes no observaba y ahora sí observo, trato de observar, mejor dicho, Bien. trato de entender de dónde proviene eso. Mi angustia también se refleja en que sí siento que me siento mal por los animalitos, la verdad siento que Ujú. sí me siento como ese personaje que mencionaba.
Bien. Esta semana he estado así arreglándome y digo, ay, qué bonita estoy, qué bella soy. Y de repente dije, oh, sentí que esa belleza no era mía. Sentí que provenía más bien de la inocencia y del derramamiento de la sangre de Bien. los Pues, animales. pues si hay ese reconocimiento y lo notas dentro de ti, me parece que está perfecto, está excelente y te agradezco mucho tu pregunta y te esperamos de regreso, hermana. Gracias. Oye, nada más también preguntar un poquito con el huevo y los derivados Si de la leche. quieres, mantén tu mano levantada porque como hay bastantes manos, si te parece, manténla levantada y luego, si da tiempo, vamos con ello. ¿Vale? Bien. Gracias. A ti. Felipe, por favor, adelante. Hola, Hola, buenas tardes. ¿Qué buenas tal? tardes. Muy bien. Bueno, en primer lugar, quería darte las gracias por tu conversación. Me ha parecido brillante, excepcional. Es una cosa para mí muy especial. O sea, me he emocionado porque eh, 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 yo también tengo un poco de experiencia, ¿no? en el mundo este espiritual y es cierto que es complicado encontrar un sitio como este, porque normalmente yo lo que es el tema de la espiritualidad, la mayor parte de lo que he visto es todo como muy de lo que has estado comentando, ¿no? Muy fortalecer el ego, mejorarlo, empoderarte, ser la mejor versión de ti. Y yo, pues bueno, he hecho mucho porque, bueno, yo sufro Y de... luego está Felipe el otro lado, que es no tienes nada que hacer, ninguna sadhana tiene ningún sentido, porque ya eres eso, y por lo tanto Efectivamente. cualquier cosa que hagas va a ser impepinablemente algo que vaya a fortalecer a ego. Claro, Los dos efectivamente, no, extremos. no, claro, porque yo además tengo una personalidad muy perfeccionista y siempre quiero perfeccionarlo todo, ¿no? Pero al final el que quiere perfeccionarlo es egos, obviamente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo vengo de un proceso bueno, de depresión crónica y ansiedad desde muy jovencito, desde los 15 años, ahora tengo 44. Y, y es verdad que, bueno, la vida me ha empujado casi todo el tiempo para adentro, porque al final el sufrimiento, bueno, te hace a veces despertar, ¿no? Y entonces en mi caso, pues bueno, he tenido estas crisis ya desde hace veintitantos años y es cierto que la teoría me la sé a la perfección, ¿no? Y entonces, pues bueno, a veces cuando me vienen las crisis depresivas, eh, me da me vuelvo como muy iracundo, me da mucha rabia, porque digo, ¿para qué sirve todo lo que sé y toda la teoría, ¿no? Porque yo comparto la visión de la espiritualidad al 100% mm, de todo lo que has comentado, ¿no? Yo te conocí a ti gracias a Cristian de Presencia en el Ahora, porque ese canal la verdad que también me enamoró y conectó con una parte de mí. Dije, wow, o sea, qué maravilla escuchar, ¿no? Este tipo de cosas. Y entonces, bueno, a partir de ahí estoy aquí, ¿no? Y bueno, al final, pues bueno, yo llevo también, estoy empezando a hacer práctica diaria de meditación, hago también respiraciones de Wim Hof, de duchas frías, en fin, ahora me estoy empezando a cuidar. Y es cierto que ahora mismo estoy quizá en el mejor momento de mi vida, ¿no? A pesar un poco de las circunstancias. Pero, uff, qué duro, que a veces es muy doloroso. Y también, sobre todo, en las crisis, que bueno, yo al final ya casi prefiero llamarlas eh, crisis curativas, porque es que cada vez que me empuja una crisis hacia mirarme para adentro, fíjate, he terminado ahora aquí. Y entonces digo, wow, qué regalo, qué maravilla, ¿no? Qué manera de expresarse, parece poesía, ¿no? Porque qué consistencia, ¿no? A la hora de hablar y de expresar, ¿no? Con qué simpleza y, en fin, que bueno, sobre todo era darte las gracias, ¿no? Por estar ahí y por haber dado, pues, esta charla. Básicamente era eso, no era
en sí no era ninguna pregunta, era solamente agradecimiento y nada, que muy contento de empezar la próxima semana y nada, muy ilusionado porque era una cosa que estaba buscando, ¿no? Un grupo de estas características y bueno, pues la verdad que una maravilla, muy contento. Pues nos alegramos mucho de recibir. Soy de aquí de Murcia, bueno, por si hay alguien, pues bueno, para que lo sepan. Ajá. Y nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Igualmente, Felipe, bienvenido. Gracias. Muy bien, pues María Luisa Rodríguez, por favor. Hola hermanos, buenas tardes. Bueno, Ernesto, yo quería también agradecerte porque sabes que hoy casualmente he pasado por la puerta de la Casa del Libro, que a veces alguna vez lo he comentado. Y dije, mira, ¿cuánto hace que no vengo por aquí? ¿No? Yo era una Pues consumidora. fíjate el vídeo, ¿no? Que hemos puesto al principio, ¿no? Sí, Quemando todas sí, las hojas del libro. sí, yo justamente dije, mira, yo pasando hoy por la Casa del Libro, ¿no? Y sabes que lo vi hasta con cierta nostalgia, porque yo siempre cuando atravesaba la puerta de la Casa del Libro era una esperanza que tenía a ver si me mejoro, a ver si de lo que va hoy el tema, ¿no? Sí. Y no, efectivamente, el libro estaba muy bien, pero yo seguía igual o peor, ¿no? Entonces me dio una cierta nostalgia, pero agradezco tus palabras porque lo que sí creo que fui entendiendo sin darme cuenta, desde que entré en la escuela, que hoy hace exactamente, bueno, ayer 6 meses, se ve que fui entendiendo que los libros no, y la escuela me dio tanto y me sigue dando tanto para trabajar que ya no tengo el tiempo de leer nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces quería compartirlo y agradecerlo porque también me liberé de esa búsqueda, ¿no? Entendí que, sin entender, entendí que por ahí no iban las cosas. Y una pequeña preguntita que quería hacerte, que me trae un poquito de confusión a la hora de autoindagar, sabes que muchas veces nombras el corazón espiritual, ¿no? Que entiendo que es de donde viene nuestro ser, ¿no? O donde está nuestro ser. Entonces, a mí lo que tengo la sensación cuando hago eso es de que estoy intentando ubicar al ser, ¿vale? Sí. Entonces, no me siento cómoda porque me voy dando cuenta que es todo como un proceso con la mente, ¿sabes? No, tengo que ir ahí, llevarlo ahí, porque luego el testigo yo lo tengo como esa camarita que tú hablas, ¿no? El Del centro espacio comercial, ¿sí? Y sí. a mí me va muy bien porque observo, ¿no? Sí. Pero luego cuando quiero trasladar eso al corazón espiritual, ahí es donde siento como que el proceso lo estoy haciendo con la mente y que estoy ubicando al ser cuando el ser está en todos los lados, ¿no? En todos los sitios. Entonces quería ver si me podías ayudar un poquito con eso, porfa. Bien. Sí, Gracias. cuando se habla del corazón espiritual, que en las enseñanzas se conoce como Hidrayan, Hidrayan es realmente el espacio sin forma de pura conciencia o presencia donde yo soy, ¿no? Sin nombre, sin mente, sin cuerpo ni nada. Y es verdad que a muchas personas les pasa, ¿no? Que al tratar de ubicar físicamente un lugar donde, en teoría, ¿no? Parezca que está el ser, se desvían de atenderse a uno mismo por lo que uno realmente es más allá de cualquier ubicación física o mental, ¿no? Aunque tiene el otro lado también, y es que a veces puede ser como un habituallamiento o una meta temporal que te haga acceder más fácilmente hacia lo que realmente eres. Es decir, si tu atención está muy habitualmente en los pensamientos y de repente la zona en la que notamos la sensación de existir, la sensación de ser, la solemos asociar muchas veces a la región del plexo solar, del chakra corazón, el empezar a notar ese sentir del fluir de la existencia en esa zona nos acerca un poco a dar ese último paso hacia atrás donde ya no buscamos ningún tipo de referenciación física o psicofísica, ¿vale? Aunque es verdad que directamente lo ideal sería ir retirando la atención de cualquier fenómeno percibible, ensimismándonos como si fuera el ejemplo este que pongo muchas veces, el foco de la cámara de fotos que vas desenfocando, dejas de enfocar hacia y permaneces en o como, reposando como conciencia, reposando como simplemente un conocer impersonal, que es esa cámara web del centro comercial que digo de broma muchas veces.
Eso. Vale, hermano. ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Eso. Muy bien, pues la siguiente mano veo que es de Sara. Adelante. Hola, Hola, qué alegría veros. igualmente. Em, a ver, estoy emocionada y me está costando un poco. Sabes que estoy pasando por un proceso delicado y complicado. Y bueno, ha empezado el proceso legal y me cuesta mucho em, o sea, me cuesta dejar todo en manos de. em, es como, sí que estoy aprendiendo muchísimo, la verdad, mucho, mucho. Pero sigue ahí esa cosa de que, bueno, que son pasos que he ido postergando mucho tiempo y, y por tomar responsabilidad, pues sé que tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que dar esos pasos, pero luego hay un bombardeo de emociones, ¿no? De tristeza, dolor, por una parte, y en el otro extremo, como una ilusión y sí, como una ilusión de empezar una nueva etapa, ¿no? Como más en calma. Eh, entonces, claro, cómo apartarse un poco de todo eso con tanta intensidad, eh, sin querer llevar las riendas del proceso, ¿no? Porque te escuchaba y sí me veo mucho en esto que dices, estoy aprendiendo mucho de todo esto, pero luego de fondo muchas veces sale, ¿no? Ese, venga, va, yo sí puedo hacer esto, venga, va, yo voy a hacer otra vez Ya. el Mira, desdoblamiento, ¿no? cuando nosotros vamos y nos dirigimos a lo superior, ¿no? Al ser, a Bhagavan, y le decimos, hágase tu voluntad y no la mía. A veces sabes lo que nos contesta. A veces nos dice, sí, pero es que yo trabajo a través de tus manos. Con lo cual se trata de reconocerlo a tu lado, Sí, contigo y a través de ti. sí. Hostia. Te ha faltado tu y qué bestia, que ya echamos de menos. Gracias. Sí. Vicente, por favor. Hola Ernesto, hermanos. Ah, Un abrazo, Sara. Bueno, yo tengo una pregunta en cuanto al mejoramiento, ¿no? Porque me está ocurriendo que como en general, a raíz del trabajo en la escuela y todo esto, parece que me siento mejor. Entonces la motivación espiritual se está atenuando. Es como decir, bueno, ya como que tengo más herramientas para encontrarme mejor en el mundo. Y bueno, pues como que pierde sentido el sentido espiritual, ¿no? Y como un rechazo a lo que implica las obligaciones de tener que trabajar espiritualmente, con ego, con todo esto. Y te quería preguntar por eso, porque cómo yo sé que son resistencias, si intelectualmente digo, son resistencias que estoy poniendo, trampas que me pongo,
pero me imagino que tú tendrás una respuesta porque yo creo que este debe ser un paso obligado, ¿no? Como decir, me encuentro con que puedo manejarme mejor en el mundo y el mundo me tira. O sea, como he estado acostumbrado a estar mal en el mundo y por eso he venido a lo espiritual buscando respuestas, o sea, que me he estado apoyando en lo espiritual para mejorarme. Una vez que consigo el mejoramiento, ahora como que ya no me hace falta, ¿no? Ujú. Y bueno, a ver qué me puedes decir de este tema, ¿no? Bien. ¿Alguna vez me habrás oído decir aquello del maestro Zen al que le preguntó su discípulo, oye, em, ¿qué puedo hacer para dejar de estar deprimido? Te voy a contestar de forma inversa, ¿eh? Luego voy a lo tuyo. Y le dijo, "Eh, no hay ningún problema con estar deprimido, mientras no te importe. Vale, O ampliándolo desde la enseñanza, mientras no haya un yo que tenga algún problema con eso. Si te comunican que fallece un familiar muy querido y tú llegas a la conclusión de que eso te hace ser alguien desdichado, ¿el problema cuál es? ¿Que ha fallecido un familiar cercano o que tú te estás tomando esa experiencia como algo que te define como alguien desgraciado y desdichado? Pasa también en el sentido inverso. Cuando, como dices, ¿no? Vamos aplicando determinadas prácticas, llegando a discernimientos, a comprensiones de todo lo que hemos hecho para afrontar o ver la vida como un lugar inhóspito en el cual vamos a ser desgraciados y vemos que no tiene por qué ser así. Ahora ego te empieza a tentar con los caramelitos de, pues aprovecha el tirón, ¿eh, Vicente? Que pues vamos para allá, ¿no? Y, y el camino, la enseñanza te va enseñando a que se trata de encontrar un punto de neutralidad donde ni te dejes llevar por las tentaciones de este ego para querer encontrar la felicidad a través de ningún tipo de objeto, ni tampoco te dejes llevar por las tentaciones de este ego de irte hacia el polo opuesto, a sentirte derrumbado, deprimido, porque no obtienes lo que quieres, sino a estar en un ¿y a mí qué? Un a mí qué es bien, que las cosas van bien, pues van bien. Que las cosas van mal, pues van mal, pero mi felicidad y mi paz no puedo hacerlas depender de nada externo a mí porque estoy perdido. Es encontrar ese punto de neutralidad y decir, yo voy a estar en paz en lo que soy. Como dice Robert muchas veces, si las cosas van bien, pues que les vayan bien, mucha suerte. Si las cosas van mal, cuánto lo siento, pero no me van mal a mí. El problema es cuando metemos el mí. Las cosas me van bien, van como yo quiero, van del corte que me gusta, o las cosas van mal porque no suceden de la forma en la que yo me cuento que deberían suceder. Entonces, desvelar esto es encontrar y ubicarnos en ese espacio limpio de mi paz no está supeditada a nada. Y ahí es donde voy a morar. Y desde ahí es de donde me voy a dirigir hacia cualquier relación, hacia cualquier conversación, hacia cualquier trabajo o lo que sea. perfecto, hermano. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Bien. Nerelis, por favor. Muchísimas gracias por la charla, Ernesto. Ernesto, yo estuve una semana fuera de mi entorno normal, de David. El tema es que cuando estabas hablando de la charla, esta parte, se cree que soy yo la que pongo los pensamientos en mi mente. Al parar todo, al frenar todo, también donde estaba la vista era dentro de una ciudad, o sea, no era una ciudad, pero había muchas casas y entonces tenía todo cerrado y estaba yo ahí, como una vez creo que dijiste, estar sentado sin hacer nada, 7 días en una habitación y nada más. Yo me llevé mis apuntes y estuve ahí esos 7 días. La mente empezó a relentar, más lenta, ¿no? A ir más lenta y comencé como a darme cuenta la vida paralela, o sea, de esta semana como estaba, más o menos al tercer día, yo dije, pero la cantidad de cosas que yo hago en segundos.
cómo se puede vivir así? Y bueno, estoy ahora en la vida mía habitual, me prometí y me juré de ralentizar tanto, no solamente en el hacer, porque veo que hago las cosas y muy rápido para terminar una, para coger la otra, para coger la otra. También como rápido, termino de comer, recojo rápido y me retiro a mis habitaciones, o sea, como que... Y estoy intentando de coger más pausa, de hablar más calmado, de caminar más despacio, hacer pausa entre las cosas. Bueno, ahora terminé de cortar la papa, ahora me siento tranquila, me pongo aquí la mano en el pecho, respiro, me siento, bueno, ahora voy a hacer esto. Otra vez también hablé con mi pareja, lo que estoy haciendo, y él me dijo, te lo estaba diciendo hace tiempo que vas muy rápido, muy acelerada, ¿no? Por eso que también te dije que te fueras esa semana para ver si tú misma te dabas cuenta, ¿no? Eh, esta parte, lo que estoy sintiendo que el sentarme, me siento y lo primero que hago es ponerme la mano en cualquier parte del cuerpo, no lo sé por qué me está dando como para regresar otra vez a mí, ¿no? Como que no está, porque es nuevo para mí, Ernesto. Ujú. Y yo estaba pensando que me estaba costando un montón, más que me está costando un montón, siento aquí en el pecho que no es un dolor, no es un apretón, pero siento como si fuera una presencia aquí, algo, ¿no? Que no es ni agradable ni desagradable, sino que como no estoy acostumbrada, le estoy poniendo etiquetas, juicio, será taticardia, me dará algo, y ahí me quedo, voy respirando y va pasando. Entonces era lo que quería traerte. Ujú. Bien, ego es un acelerador de partículas de resistencia y de alejarnos de la paz de simplemente ser lo que somos. Entonces, si tú le quieres parar los pies, en este caso, ¿no? Dejar de estar tan acelerada y ahora vas a llevar tus manos al corazón para encontrarte más tranquila, va a tratar de encontrar refugio en el lugar donde poses tus manos, para que ahora asocies pensamientos a tus ritmos cardíacos y empieces a confabular una historia mental de que eso a lo mejor pudiera ser el principio de algún problema cardíaco o de alguna arritmia. Entonces, el principal problema que tenemos es que le damos la atención a la mente. Y nuestro principal aquietamiento no es tanto el aquietamiento físico, la velocidad de nuestras manos y de nuestros pies y de nuestras actividades, que también es recomendable hacerlo, pero no sin realmente aquietar nuestra atención, dejar de que se derive tan fácilmente hacia ese run run mental y empezar a dirigir nuestro interés hacia uno mismo, hacia lo que somos como mera presencia sin mente, sin cuerpo, sin pensamientos. Cuanto más hagamos esto, mayor fuerza adquieren nuestras verdaderas inclinaciones a regresar a lo que realmente somos, que son las sat vasanas. Las sat, que es verdad, son las inclinaciones hacia la verdad. Cuanto menos atiendes a la mente y más atiendes al sí mismo, a Atman, al ser, a Dios en tu corazón, más empieza a disminuir esa turbiedad que explicaba en la charla del lago y más claramente encuentras la paz que es consustancial a esa claridad y a ese sosiego interno. Con lo cual, pon mayor énfasis en tratar de que tu atención no se vaya tan fácilmente a esos diálogos mentales. Cuando veas que empieza a enfocarse la mente hacia afuera, trata de llevarla de nuevo hacia adentro y a quietarte en tu ser. Sí, muchísimas gracias. A ti. Y llegamos con Jesús Luis, que te quedaste ahí al pie de la clase pasada. Puedes activar tu micro si quieres. Ahí. Sí, ¿se me escucha? Sí, bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto, y todos los compañeros de la escuela, todos los hermanos en este caso. Vale. Y todo nuestro cariño para tu madre, Muchísimas gracias. por la situación que está viviendo.
Aquí, con esta situación, me dejó entrever cómo todo el conocimiento que yo había ido adquiriendo estos años atrás, mm, cuando me toca experimentar algo de un choque tan profundo como este, eh, te das cuenta de que has estado alimentando a ego y creyéndote más espiritual, más que puedes con las cosas, más, en fin, creyéndote en una persona más espiritual, pero desde una manera egoísta, realmente, en profundidad. Porque, claro, lo que quería alimentar realmente ahí era em, no alimentar, sino salir, mayormente, mejor dicho, salir del sufrimiento que me llevó a buscar, pues, este camino, eh, la espiritualidad y, y bueno, em, te das cuenta aquí que a través de lo que me sucedió con mi madre había sido un pilar fundamental en mi vida porque, bueno, siempre ha estado ahí para cuando la he necesitado y la noticia de que alguien se te va o que se te puede ir, pues generaba en mí pues mucho sufrimiento y me di cuenta como no podía poner en práctica todo el conocimiento que yo había ido adquiriendo. Y sí es cierto que en esto muy agradecido con este aula con la cual empiezo, porque me deja entrever algo, que no tengo que mejorar nada, no tengo que añadir nada, sino más bien desaprender. Ahora me toca desaprender para poder quitarme. A mí me cuesta mucho ya desde que a raíz del cáncer menos, pero sí me cuesta mucho aquietarme en la mente, pero ya cada vez voy poco a poco, mucho, tanto con mis palabras, lo que voy haciendo en mi día a día, eh, preguntarme o poner conciencia desde dónde digo algo, desde qué plataforma la estoy diciendo y ponerle pues conciencia a cada cosa. Sí es cierto que me cuesta porque aún no puedo negar y tengo que ser totalmente honesto con vosotros y conmigo mismo que me vivo como un cuerpo separado, y veo a mi madre como mi madre, como mía posesión veo ahí, posesión de ego veo, pero, pero eso, es desaprender ahora todo el conocimiento que he ido aprendiendo y, y mi verdadera devoción por entrar en la escuela es poner en práctica las enseñanzas de tanto de Ramana como de Robert, que en mi corazón, pues desde que llegó, o sea, desde que llegó esa información, lo tomé como verdad. Me dije a mí mismo, por aquí este es el camino. Así que nada, quería compartiros esto, Ernesto, primer contacto contigo. Muy agradecido de verdad de corazón. Y nosotros muy agradecidos de que llegues y no tengas duda de que todo ese conocimiento que Ego ha tratado de apropiarse para su beneficio le consumirá, porque la verdad siempre vence. Y aunque Ego haya tratado de ahora camuflarse, que es lo que suele hacer cuando ya ha agotado cualquier forma de personaje que inventase y ahora crea un personaje espiritual, lo que no sabe es que este Ego no mueve un solo dedo dentro de este teatro
si no es por arte y obra de la gracia, y que todo lo que sucede aquí se corresponde con un plan superior que le trasciende por completo. Así que por eso digo que no te preocupes por todo lo que hayas podido haber orientado hacia sentirte mejor o más espiritual. Eso le pasa a todo el que llega a un camino verdadero. Temporalmente ego nos trata de disuadir o de distraer, pero como decía Ramana, siento claramente que ya metiste la cabeza en la boca del tigre. Ya sabes lo que dicen de eso. Cuando metes la cabeza en la boca de un tigre es difícil sacarla. En este caso el tigre es el amor de Dios, el amor del ser, por que puedas revelarte a ti mismo por lo que eres en realidad. Así que bienvenido de todo corazón a esta escuela y será una alegría poder acompañarte y servirte. Muchas gracias, de A ti, corazón. a ti. Bien. Y vamos con... Veo que hay muchas manos y hemos llegado a las 6. Vamos a ampliar unos minutos más para a ver si podéis ir un poco más al grano, os lo agradezco y intentamos responder todas. Enrique, por favor. Hola, hermano. Hola, muy buenas. Gracias, hermano. Gracias, Angie, también. Hermano, bueno, mi pregunta en concreto, eh, es que estaba yo viendo esto de querer mejorar en mí. Hay algo que estaba yo observando ahora con esto de meterme al canto y pareciera que como que si empiezo a descubrir que hay una pelea muy encarnada que tengo con lo que es el placer de los sentidos, ¿no? Y no le, hace rato estaba queriendo ver por esa parte de esa pelea que traigo, ¿no? Ya sea es querer mejorar, querer quitar, querer poner, pero en sí todo se refiere en lo que es sentido, es en los sentidos, porque ahorita con lo del canto, que estoy en donde estoy aprendiendo, pues ahora resulta ser que me tengo que conectar con todo el cuerpo para ver de dónde sale el sonido, de cómo, qué partes del cuerpo se activan, desde dónde lo estoy sintiendo. Entonces ahorita a mí me ha activado aún más. Si de por sí traigo ya durante algún tiempo esta activación digamos, pues el disfrute, ¿no? El disfrute de sentir cada cosa, o sea, como hace rato que inició Oli con lo o sea, como que todo el tiempo estoy peleando, ¿no? Ya sea que quiero dejar de comer carne, que quiero dejar de esto y luego ya no quiero esto, ya no quiero lo otro. O sea, total es como si fuera una pelea con los sentidos. Ahí, ¿cómo me podrías a ayudar a ver esto Bien, date cuenta de bueno, que cuando estoy descubriendo empieza, ahora con lo de date cuenta de cuando empieza la voz en tu cabeza a darte órdenes de lo que tienes que dejar. Hay una diferencia en que algo se caiga de forma natural como resultado de una comprensión y de una sabiduría profunda, de un sentir, como le decía Eli antes, muy claro de que esto ya no, a cuando forma parte como de una especie de checklist de lo que tengo que dejar, de lo que no está bien, de lo que, ¿sabes? Entonces, nota esa diferencia, porque si vas dejando cosas porque supuestamente no están bien o debería de dejarlas, obedeciendo a cualquier clase de mandato de lo que es debido, de lo que es recomendable, sin que tú lo hayas reconocido íntima y profundamente en ti, igual podrías estar obedeciendo a esos deberías, por más avalados que estén en base a la enseñanza. Pero tarde o temprano, si no es algo que se corresponda con un entendimiento y con una comprensión profunda, verás que con el paso del tiempo vuelves a lo que inicialmente habías dejado y es porque realmente no se había soltado todavía. Con lo cual, eso es lo que creo que es más importante comentarte ahora, que estés alerta y consciente de cuando algo que pretendes dejar obedece a una instrucción, a un mandato, a un debería, y cuando es algo que tú ya estás empezando a ver con claridad en tu corazón y sentir
que te indica que no es por ahí. ¿Sí? Bueno, sí, sí, hermano. Ya, bueno, breve ya. Es que ahorita, por ejemplo, hace rato, ¿no? De repente me veo envuelto en queriendo, o sea, o- queriendo, me gustan mucho las hierbas y de repente que me veo envuelto en querer ir más allá de las hierbas, de las plantas, ¿no? Las plantas medicinales. Y me di cuenta, dije, ¿qué está pasando? Ahora parecía como que se me, me quisiera fundir en las hierbas, quiero tener algo de las hierbas, quiero conseguir el máximo placer en las hierbas. Entonces eso lo veo que está muy relacionado en todas las cosas y referente a los sentidos. Sí, ten en cuenta de que ego va a tratar de distraerte haciéndote creer que porque desees hierbas medicinales es un mejor deseo que desear comerte un paquete de chocolate, ¿no? O de dulces. Evidentemente, mm, al final el problema no está en si es planta medicinal o es dulce. Ya. Es la adicción, es el apego. Si te apegas a estar tomando todo el día tés, tienes un apego. Es verdad que te va a sentar, igual te va a sentar mejor tomar té que tomar azúcar todo el día, pero al final, ¿de qué es lo que queremos trascender? La aversión y el apego, la necesidad de estar necesitando todo el día, o la tendencia de estar rechazando y huyendo todo el día. Eso es lo realmente importante. Muy bien, un abrazo, hermano, a ti. Félix, por favor. Hola Ernesto y saludos a todos. Buenas. Voy directamente a la pregunta. Bien. ¿Dónde radica la magia de que cuando menos hago, menos me exijo, más conciencia tomo del ser? ¿Me podrías explicar un poco, por favor? Cuanto menos hago, menos me exijo y podrías repetir lo que dijiste al final. Sí, es al hilo de lo que has expuesto Sí, hoy, sí, de que existe, yo lo he puesto como magia. sí. ¿Qué es esa magia que hay, ese salto que se da cuantitativo de que menos me exijo a mí mismo, menos me intento buscar haciendo determinado tipo de cosas? eh, Luego, sin embargo, se aquieta ese agua del lago Sí. y mágicamente, pues, ¿dónde está la magia? Es Vale. La magia en realidad es que tú te descubres a ti mismo viendo cómo tu paz y tu equilibrio interno y tu ecuanimidad se alteran cada vez que persigues la promesa de ego que te dice si eres mejor en esto, si eres más eficaz en esto, si consigues cualquier cosa a través de la acción, eso te va a hacer más feliz, te va a hacer más íntegro, más merecedor de amor, más lo que sea, ¿no? Cuando tú aprendes a parar y a no seguir esas indicaciones y descubres que esa paz está ahí, sin la necesidad de que tengas que ir en pos de ella a demostrar o demostrarte A, B, C o lo que sea, empiezas a verle el truco al impostor. Ves el juego de manos que ego estaba utilizando contigo o que tú como ego, para hablar con propiedad, estabas utilizando contigo mismo. Y es estar siempre detrás de la zanahoria de que yo soy lo que logro, yo soy lo que hago, y todas las variantes que tiene ego en este sentido. Yo soy mi reputación, yo soy lo que tengo. Entonces, cada vez que empezamos a dejar de seguir esas propuestas y vemos que nuestra paz está ahí de fondo siempre, aguardándonos, pues te das cuenta de que la magia precisamente se va haciendo. Es decir, por utilizar tu término de magia, ¿no? Es decir, la magia es ver que nuestra paz nunca debe estar condicionada al logro, a la consecución y al alcance de ninguna cosa, sino a la desactivación y al desmantelamiento de todos los programitas en los que hemos invertido tanto interés y tanta creencia como para alejarnos de esa paz natural de ser lo que en realidad siempre hemos sido. Pues gracias y que la paz sea con todos. Igualmente. Bien, Josep, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, también al hilo de la conversación de hoy, frases que de alguna manera merecen ser escritas y repensadas.
tú no eres el del espejo, sino el que observa al del espejo. Pues ya tan solo te deja parado y apara la mente completamente. Es fantástico. Es necesario trabajar con el ego para que deje de interferir. Creo que ha sido un poco, quizá la he tergiversado un poco, pero creo que va por aquí, ¿no? Que deje de interferir el ego. La otra es, todo estamos trabajando con la dualidad, ¿no? Continuamente, ¿eh? Con esta primera escisión de la unidad, ¿no? ¿Qué hay en mí que necesite ser mejorado? Para mí es algo con lo que sí que es necesario a partir de aquí. Esta es una frase en la que trabajar sobre todo esta semana y verla, porque en estos momentos absolutamente pues no veo, puedo ver una nebulosa, ¿no? Pero no acierto a... Y después, pues bueno, integrar sin lucha todas las partes enfrentadas que se juzgan una a la otra. Es este principio de polaridad, ¿no? Que a la hora de la verdad, pues los polos son necesarios para crear un campo magnético. Cuando colaboran, hay un campo magnético. Si los ves como opuestos, es cuando te has polarizado, cuando la psique de alguna manera se polariza. Entonces te quedas colgado en un extremo o en el otro. Pero en ver realmente estas dos partes que las tendemos a juzgar como opuestos, Sí. pues es poder ver cuál es la colaboración, ¿no? Claro, y hay algo aquí muy importante, las cualidades que son inherentes o que son propias del ser o del espíritu que se manifiestan dentro de este sueño, de la mente, afloran cuando la interferencia de su opuesto deja de ejercer su oposición. Te pongo un ejemplo muy concreto. Me decía en una sesión un hermano el otro día, es que soy muy impaciente con mi hijo cuando le ayudo a hacer las tareas del colegio. ¿Es que no puedo tratar de ser más paciente entonces? Y le dije, no es esto. Cuando tú dejes de alimentar la impaciencia, de forma natural, la paciencia aflorará y se manifestará en el encuentro con tu hijo mientras haces las tareas. Esto es. Es la comprensión de los opuestos que los vemos como contradictorios, ¿no? Claro, porque cuando tú pretendes ser más paciente a la hora de ponerte a hacer las tareas con tu hijo, ya estás generando una guerra interna. Claro. Entonces, no alimentes la guerra del mejoramiento, pero tampoco alimentes la guerra de estar alimentando ego a través de la impaciencia, en este caso. Deja de alimentar a las dos. Vuélvete el observador silencioso de todos esos movimientos y de forma natural lo que es inherente a tu ser, que es templanza, bondad, compasión, amor, emergerá por sí solo. Volvemos a la primera. Mírate en el espejo. Así es. Y eres el que ya calla la mente, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias. A ti, Josep. Jorge Iván Salazar, adelante. Tienes que activar el micrófono, no sé si lo has visto, en la parte de abajo del panel de Zoom a la izquierda verás un microfonito que estará en rojo y le tienes que pulsar para que se ponga en verde. No sé si me escuchas, Jorge. Bueno, parece que no. Bien, si quieres puedes plantear tu pregunta por el chat, ¿eh? No sé si había alguna pregunta también que quedara por ahí por el chat. No veo en principio. Bueno, pues si no hay más preguntas, con esto siento no poder contestarte, Jorge, porque a lo mejor tampoco estás aunque estés en la sesión, a lo mejor no estás en la clase en directo. Bueno, pues nada más. Con esto agradeceros a todos vuestra presencia hoy. Espero que haya sido de alguna utilidad esta charla para vosotros. Os mandamos un enorme abrazo para todos, que estéis bien
y hasta la próxima sesión, que será en el mes de junio, aunque no descartamos que pueda haber algún evento especial que hagamos sobre algún tema particular en algún momento, ¿eh? Todo puede ser. Qué pena. Ya, Ah, ya Jorge, no. activé, pero no sé si puedo. No, adelante, por favor. Perdón, No, tranquilo, perdón. me despido luego otra vez. Me disculpa, No, pero es que no soy muy experto en Zoom. vale. Ernesto, quería empezar como por lo que tú decías. Muchos años buscando la perfección, ¿cierto? Eh, lo que uno ha sido siempre ha estado ahí. El hacer es lo que impide el ser. Y cada que hablo de eso, entonces dicen, eso es bypass espiritual, eso es Nevadvaita. Entonces quería escuchar como tu respuesta, porque realmente no es de mejorar, ¿cierto? Lo que realmente somos, ya somos. Cuando hablabas de el lago turbio, esa agua turbia que está ahí, para que se aquiete, tú no puedes hacer nada. Ese agua turbia es el ego, y tú lo que tienes que hacer es quedarte quieto para que ese agua se aquiete. Sin embargo, el hecho de no hacer algo, aunque supone que no hay que hacer porque ya eres, pero el no hacer algo, entonces es un camuflaje del ego, es un Nevadvaita, es un bypass. Entonces, yo digo, si ya somos lo que somos, ese querer hacer no para mejorar, porque entonces, con todo el respeto, acuñamos palabras diferentes. Y se trata de sincronizar, se trata de integración, para no usar la palabra mejorar, pero realmente todo está dirigido al ego. Se trata de sincronizar el ego, de integrar al ego, pero no lo llamamos mejorar. Pero es una trampa donde entonces yo empiezo a la pregunta del millón. Entonces, ¿qué debo hacer para hacer la integración? ¿Qué debo hacer para hacer la sincronización? Porque mejoramiento no es. Entonces, las palabras son autoobservación, gírate, la autoindagación y solo ser. Pero No, y un elemento más que es muy importante y fundamental, que no podemos dejar de lado y que precisamente va al punto, ¿no?, de lo que estás comentando. Y es lo que en el taoísmo se llama el hacer sin hacer. correcto. El hacer sin hacer es que cuando tú miras el lago y hay un agua turbia que tu propia mente ha generado, porque toda la turbiedad que veas en el mundo no es sino un reflejo de la propia turbiedad mental que todavía deseas y alimentas en ti, ese hacer sin hacer es la mirada comprensiva, con H intercalada, comprensiva, discernidora, de una sabiduría que no ejerces tú, sino que se desarrolla por el influjo de la gracia o del espíritu o del ser a través de ti, que te permite comprender cómo esa composición del agua turbia, del agua eh, manchada, por decirlo de alguna manera, cargada de miedo, de deseo, de apego, de todo lo que quieras, no tiene valor alguno. Cuando ese discernimiento en ti te permite comprender eso, hay algo superior a ti que deshace esa oscuridad. Y entonces empiezas a ver claro. Luego, en el camino hacia adentro, hacia lo que realmente somos, no podemos nunca excluir la parte fundamental que desarrolla lo superior en nosotros para discernir y ver claro todo aquello que seguimos alimentando inconscientemente en nuestra mente, cuerpo y habla, y que contribuye a mantener todo igual. Ese es el punto que falta, o que me gustaría añadir a lo que has comentado. Pero la pregunta sería, ¿hay que hacer? Entonces la respuesta podría ser, hay que hacer sin hacer, que es la típica Claro, frase.
Claro, hacerse hacer Por- significa que, porque si en ese momento de mi vida, cansado de haber hecho años de meditación y de miles de cosas, digo, no quiero hacer nada, nada, nada. ¿quién puede decir eso sino ego? Claro, igual, el ego, porque además, Claro, ¿quién quiere? claro. Sí. ¿Eh? Como Y si ya hubieras dejado todo hacer en tu vida. exacto, es igual, como dicen, entonces, ¿quién se quiere sincronizar? ¿Quién se quiere Claro, integrar? O sea, claro. si ya eres, o sea, todo es un cuento del ego, porque ¿quién más está viviendo esto? ¿Quién más está aquí parado frente a esta cámara? Solo el ego. Claro, Pero cuando, y con eso, si te das cuenta, perdona que te interrumpa porque es muy importante esto, Jorge. Con eso ego, ¿qué es lo que consigue? Que en pos de la enseñanza y abanderando en el nombre de la Advaita y de todos los grandes seres, decirte, como cualquier cosa que vayas a hacer va a ser un hacer del ego, entonces mejor quédate de brazos cruzados y no hagas nada, como si tu cuerpo-mente no obedeciese a un prarabdha karma, a todo un funcionamiento que va a operar de manera automática, quieras tú o no quieras tú, tu cuerpo y tu mente van a seguir funcionando. Luego, el punto clave aquí es que hay algo en ti, que es la única libertad que tienes, que es la libertad de querer, que es la que te permite poder alinearte con tu ser o con los dictados de ego en ti. Cuando tú aprendes a reconocer la diferencia entre lo que está alineado con el espíritu en ti y lo que no, vas a poder empezar a dejar de hacer. Y aunque ese dejar de hacer tampoco lo hagas tú, temporalmente vas a creer que sí es algo que tú haces, porque así tiene que ser temporalmente por el nivel de conciencia en el que todavía te encuentres, hasta que llegue un momento en que veas con total claridad que tú no moviste nunca un dedo porque ninguna mente existe y no hay ningún yo que pueda hacer absolutamente nada al margen de la gracia. Pero mientras creas que hay cosas que dependen de ti, lo mejor es identificar todo lo que haces para interferir esa comunicación con tu ser, lo cual quiere decir identificar toda forma de orgullo, toda forma de soberbia, toda forma de parálisis en tu camino espiritual porque no hay nada que hacer y ninguna práctica, porque todas van a obedecer a ego, te dice ego, y ponerte realmente... pero tú mismo lo decías, el hacer no nos deja hacer. Claro, Es que pero es hay, una trampa, eso es la trampa en los dos sentidos. claro, pero date cuenta de algo, hay un hacer que aunque tú creas que tú lo haces, es hecho a través de ti. Y ese hacer que opera a través de ti, si proviene del lugar correcto, es algo que te lleva hacia el desmantelamiento de todo el sistema de pensamiento de ego. Es decir, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que al reaccionar a un comentario de tu esposa o de un familiar que te hace sentir menos inteligente o que no llevas la razón, en lugar de quedarte callado tiendes a contestar o a querer llevar la razón, cuando tú te das cuenta de que eso no te conduce más que a fortalecer a ego y dejas de hacerlo, empieza la desactivación. Luego es un hacer que pareces hacer hasta que veas que tú no hiciste absolutamente nada, pero que mientras en ese nivel de conciencia en particular te parezca que es algo que tú haces, no puedes dejar de ponerte en marcha para no reaccionar a todos los programas que has alimentado buscando sentirte mejor, buscando sentirte, querer mejorar y todo lo que hemos comentado hoy. Pero el único hacer sería girarte. ¿Cuál más hacer Bueno, vas a hacer? el girarse no es un, bueno, podríamos decir que es un hacer cuando te giras a atender lo que eres, pero mientras tus vasanas, tus inclinaciones te impulsen hacia afuera y tú no quieras girarte para ser lo que realmente eres, tienes que ser capaz de discernir y de ver con claridad todo aquello que alimentas para girarte hacia afuera. Y esa es la Entonces, ¿qué otro hacer sería fuera del girarte? discernimiento. La enseñanza se llama como viveka. El discernimiento es lo que te ayuda a discriminar qué es eso que proviene del aspecto real Lo del que mundo. llaman la autoobservación. Bueno, puedes llamarlo autoobservación, sí, con el ingrediente de discernir qué es eso que está emitiéndose en tu mente que proviene de ego, a diferencia de lo que proviene de tu ser. Por ejemplo, O sea, si tú de repente ves a una persona que está pasando un mal momento y te viene un impulso de consolarla y de abrazarla, porque tú has vivido algo así, ese impulso que tú reconoces que proviene del lugar correcto,
salvo que buscaras, por ejemplo, ganarte a esa persona para algún otro fin o caerle bien para engrandecerte espiritualmente, también podrías utilizarlo para otra cosa. Pero si reconoces que ese impulso proviene del aspecto Sat Chit Ananda, que es el aspecto real de ego, es decir, de conciencia en ti, eso sí convendría discernir que es por ahí, que esa es la dirección. Mientras que si notas que la intención lo único que busca es alimentar o perpetuar la falsa identidad o el falso yo, entonces el trabajo ahí consistiría en no reaccionar a eso para que de forma natural se vaya cayendo y vaya desmantelándose. O sea, perdón, para terminar, o sea, en resumen es, si haces discernimiento y logras girarte y solo haces 2 prácticas, entre comillas, ya no estás en el Neva-Advaita. Claro, el Neva-Advaita lo que hace es que no tiene en cuenta ni en consideración que va a haber muchas situaciones en las que tú realmente no vas a querer girarte para atenderte por lo que eres en realidad, porque todavía valoras enormemente lo que las inclinaciones de ego te impulsan o te prometen que vas a obtener a través de relaciones, de objetos, de sustancias, de lo que sea. El Neo-Advaita niega que haya algo que tú puedas hacer hacia afuera, porque cualquier cosa que hagas hacia afuera va a alimentar necesariamente a ego. Y no es así, por lo que he explicado hoy a lo largo de toda la charla. Si el propósito es noble y vas a discernir adecuadamente porque no tienes el amor por girarte hacia tu ser en ese momento o en ese caso particular, sería tremendamente importante que aprendas a no reaccionar, aprendas a escucharte y a sentir con claridad de dónde procede eso que ha emergido en tu mente y que busca, ¿qué es lo que busca? ¿Alimentar el ego o propiciar su desactivación? Correcto. Muchas gracias. A ti. Muy bien, pues creo que ha merecido mucho la pena, ¿no? Que Jorge pudiera abrir su micrófono. Pues muy interesante su pregunta. Y lo dicho, gracias a todos por vuestra participación hoy. Que estéis muy bien y hasta el próximo día. Gracias. Esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico: hola@yosoytumismo.com.